La isla del tesoro. Capítulo 1. El viejo lobo marino en la posada del almirante Benbow. Imposible me ha sido rehusarme a las repetidas instancias que el caballero Trelawney, el doctor Livesey y otros muchos señores me han hecho para que escribiese la historia circunstanciada y completa de la isla del tesoro. Voy pues a poner manos a la obra contándolo todo, desde el alfa hasta el omega, sin dejarme cosa alguna en el tintero, exceptuando la determinación geográfica de la isla, y esto tan solamente porque tengo por seguro que en ella existe todavía un tesoro no descubierto. Tomo la pluma en el año de gracia de 17 y retrocedo hasta la época en que mi padre tenía aún la posada del almirante Benbow y hasta el día en que por primera vez llegó a alojarse en ella aquel viejo marino de tez bronceada y curtido por los elementos con su grande y visible cicatriz. Todavía lo recuerdo como si aquello hubiera sucedido ayer. Llegó a las puertas de la posada estudiando su aspecto, afanosa y atentamente, seguido por su maleta que alguien conducía tras él en una carretilla de mano. Era un hombre alto, fuerte, pesado, con un moreno pronunciado, color de avellana. Su trenza o coleta alquitranada le caía sobre los hombros de su nada limpia blusa marina. Sus manos callosas, destrozadas y llenas de cicatrices enseñaban las extremidades de unas uñas rotas y negruzcas. Y su rostro moreno llevaba en una mejilla aquella gran cicatriz de sable, sucia y de un color blanquizco, lívido y repugnante. Todavía lo recuerdo, paseando su mirada investigadora en torno del cobertizo, silbando mientras examinaba y prorrumpiendo enseguida en aquella antigua canción marina que tan a menudo le oí cantar después. Son 15 los que quieren el cofre de aquel muerto, son 15 yo, son 15 viva el ron, con una voz de viejo temblorosa, alta, que parecía haberse formado y roto en las barras del cabrestante. Cuando pareció satisfecho de su examen, llamó a la puerta con un pequeño bastón, especie de espeque que llevaba en la mano, y cuando acudió mi padre, le pidió bruscamente un vaso de ron. Después que se le hubo servido, lo saboreó lenta y pausadamente, como un antiguo catador, paladeándolo con delicia y sin cesar de recorrer alternativamente con la mirada ora la roca, ora la enseña de la posada. Esta es una caleta de buen fondo, dijo en su jerga marina, y al mismo tiempo una taberna muy bien situada. ¿Mucha clientela, patrón? No, le respondió mi padre, bastante poca, lo cual es tanto más sensible. Bueno, dijo él, entonces este es un camarote que yo necesito. Hola tú, grumete, le gritó al hombre que rodaba la carretilla en que venía su gran cofre de a bordo. Trae acá esa maleta y súbela. Pienso fondear aquí un poco. Y luego prosiguió. Yo soy un hombre bastante llano y todo lo que yo necesito es ron, huevos y tocino. Y aquella altura que si ve allí para entrar a la mirada de las embarcaciones. ¿Quieren ustedes saber cómo han de llamarme? Llámenme capitán. Oh, ya sé lo que van a pedirme. Al decir esto se arrojó 3 o 4 monedas de oro en el umbral y añadió con un tono de altivez y una mirada tan orgullosa como la de un verdadero capitán: avíseme cuando se acabe esto. Y la verdad es que aunque su pobre traje no predisponía en su favor, ni menos aún su lenguaje tosco, no tenía absolutamente el aspecto de un tramposo, sino que parecía más bien un marino, un maestro de embarcación acostumbrado a que se le obedezca como a capitán. El muchacho que traía la carretilla nos refirió que la posta o coche del correo lo había dejado la víspera de la mañana en la posada del Royal George.
que allí se informó qué albergues había a lo largo de la costa y que habiendo oído buenos informes, probablemente acerca del nuestro, y habiéndosele descrito como muy poco concurrido, lo había elegido de preferencia a todos los demás para su residencia. Eso fue todo lo que pudimos averiguar acerca de este huésped. El capitán era habitualmente un hombre de muy pocas palabras. Todo el día se lo pasaba ya vagueando a orillas de la caleta o ya encima de las rocas con un largo telescopio o anteojo marino. Por las noches se acomodaba en un rincón de la sala, cerca del fuego, y se consagraba a beber ron y agua con toda su fuerza. Las más veces no quería contestar cuando se le hablaba. Contentábase con arrojar sobre el que le dirigía la palabra una rápida y altiva mirada y con dejar escapar de su nariz un resoplido que formaba en la atmósfera cerca de su cara una curva de vapor espeso. Los de la casa y nuestros amigos y clientes ordinarios pronto concluimos por no hacerle caso. Día por día, cuando llegaba a la posada de vuelta de sus vagabundas excursiones, preguntaba invariablemente si no se había visto a algunos marineros atravesar por el camino. Al principio nos pareció que la falta de camaradas que le hiciesen compañía era lo que le obligaba a hacer esa constante pregunta, pero muy luego vimos que lo que él procuraba más bien era evitarlo. Cuando algún marinero se detenía en la posada, como lo hacían entonces, lo hacen aún los que siguen el camino de la costa para Bristol, el capitán lo examinaba a través de las cortinas de la puerta antes de entrar a la sala. Y ya se sabía que cuando tal concurrente se presentaba, él permanecía invariablemente mudo como una carpa. Para mí, sin embargo, no había mucho de misterio ni de secreto en sus alarmas, en las cuales tenía yo cierta participación. Un día me había llamado aparte y sigilosamente me había prometido darme una pieza de 4 peniques el día primero de cada mes, con la sola condición de que estuviese alerta y le avisara en el momento mismo en que descubriera la aparición de un marino con una sola pierna. Con frecuencia, sin embargo, cuando el día primero de mes iba yo a reclamar mi salario prometido, no me daba más respuesta que su habitual y formidable resoplido de la nariz y clavar sus ojos airados en los míos, obligándome a bajarlos. Pero antes de que se hubiera pasado una semana, ya estaba yo seguro de que su parecer habría cambiado y lo veía, en efecto, venir a mí trayéndome espontáneamente mi moneda de 4 peniques, no sin reiterarme sus órdenes de estar alerta para avisarle de la aparición de aquel marino con una sola pierna. Imposible me sería contar hasta qué punto ese esperado personaje turbaba y entristecía mis sueños. En las noches tempestuosas, cuando el viento hacía estremecer los 4 ángulos de nuestra casa y cuando la marea bramaba despedazando sus olas a lo largo de la caleta y sobre los abruptos riscos, yo le veía aparecerse en mis sueños en 1000 formas diversas y con 1000 expresiones diabólicas. Ya era la pierna cortada hasta la rodilla, ya desarticulada desde la cadera. Ya se me aparecía como una especie de criatura monstruosa que jamás había tenido sino una sola pierna, y esa de forma indescriptible. Otras ocasiones lo veía saltar y correr y perseguirme por zanjas y vallados, lo cual constituía, por cierto, la peor de mis pesadillas. Hay que convenir, pues, en que pagaba yo bien cara mi pobre soldada mensual de 4 peniques, con aquellas visiones abominables. Pero si bien es cierto que tal era mi temor a propósito del marino de una pierna, también es verdad que, por lo que respecta al capitán mismo, le tenía yo mucho menos miedo que cualquiera de los que lo conocían. Había algunas noches en que se permitía tomar mucho más ron del que podía razonablemente tolerar su cabeza. Entonces se le veía sentarse a entonar sus perversas y salvajes viejas cántigas marinas, de las que ya nadie hacía caso. Pero a veces le ocurría
pedir vasos para todos y forzaba a su tímido y trémulo auditorio a escuchar sus partibularias historias o a formar un coro a sus siniestras canciones. Con frecuencia oí yo a la casa entera estremecer con aquel estribillo. El diablo yo, jo, jo, el diablo yo, viva el ron. En el que todos los vecinos se le unían por amor a sus vidas, con el temor de que aquel ogro les diese muerte, y cada cual procurando levantar la voz más que el compañero de al lado, a fin de no llamar la atención por su negligencia, porque en aquellos accesos el capitán era el compañero más intolerante y arrebatado que se había conocido. A veces golpeaba bruscamente con su callosa mano sobre la mesa para imponer silencio absoluto a los circunstantes. Otras se dejaba arrebatar a su ímpetu de cólera salvaje a la menor pregunta, y en otras le producía el mismo efecto, el que ninguna se le dirigiese, porque decía que la concurrencia no estaba atendiendo a su narración. Por ningún motivo hubiera él consentido en que alma nacida abandonase la posada, hasta que, sintiéndose ya completamente ebrio y somnoliento, él mismo se iba tambaleando a tirarse sobre su cama.